Porque con nosotros está el abogado Carlos Carrillo, abogado, parte del equipo legal de Ricardo Martinelli, y una audiencia extensísima el pasado martes, el lunes, y a la larga una opinión referente a que es un delito proscrito desde junio de este año y que piden cárcel por un delito menor que la larga la pena máxima es de 2 años. Sí, hay unos mensajes confusos que es la misma Corte Suprema, bueno, que mejor que lo diga usted. Bueno, no, sí, mira, la confusión nace inicialmente desde el hecho de que el indulto como tal es la primera vez que un expresidente es llamado a responder cuando había precedentes que decían que no había responsabilidad penal. Es decir, en los años que tenemos después del año 90... Todos han dado indultos. Excepto en el caso de Martín Torrijos, todos los demás han dado antes y después indultos y ninguno había sido llamado a responder, ni los presidentes, ni tampoco los ministros correspondientes. Entonces, ese es el primer precedente en el tema de indulto. El segundo precedente es que la Corte ha dicho que cuando hay prescripción no hay por qué iniciar un proceso. En este caso, a pesar de que técnicamente el delito está prescrito, de que las consideraciones de la Corte así lo ratifican, porque de junio del 2014 a junio del 2017 han transcurrido los 3 años que dispone el artículo 116 ordinal segundo del Código de Procedimiento Penal, por tanto, matemáticamente ya está virtualmente determinado que está prescrito. Entonces, ¿cuál es el afán de continuar adelante? Tercero, ordenar una detención preventiva. En este caso, ha causado 2 efectos graves. El primero es, ¿por qué ahora sí debe haber una imputación sin acusación? ¿Y por qué en el caso Pinchazos hubo que la necesidad de hacer una acusación sin imputación? Entonces, esa contradicción no la ha uniformado la Corte y no sabemos por qué no la ha querido uniformar. Que diga una u otra cosa, pero que no sean distintas en un momento histórico idéntico. ¿Cómo tú vas a someter a Ricardo Martinelli a 2 tipos de procesos distintos en el mismo tribunal y en condiciones y similares? Y por otro lado, de los jueces que actuaron como jueces, hay 4 que actúan como fiscales paralelamente. Se presenta una recusación y son ellos mismos los que dicen que no prospera la recusación. Es que es una especie de juego de la silla donde yo ahora me quito el sombrero de fiscal y me lo pongo de juez de garantía, donde a la larga son las mismas personas que tendrán algún prejuicio o se harán llegarán a esos procesos con un juicio hecho con anterioridad. Tú llegas con la mentalidad de fiscal contra una persona y le vas a dar un juicio justo, porque no tan solo que actúes interrelacionadamente como juez de garantía y fiscal, ahora estás actuando como tribunal de juicio, de única instancia. Es decir, tú eres la persona que en el futuro vas a tener que juzgar a Ricardo Martinelli en una sola instancia y teniendo los 2 sombreros que por lo menos tienen que tomar la predicción. Entonces, no, mira, yo sé que es un barbarismo judicial, pero no importa. Yo interpreto la Corte así, la Constitución así. Y más aún, en el caso de la Constitución se ha dicho que a pesar de que la Constitución dice que el presidente no responde cuando firma con el ministro del ramo, no, eso no es así, porque yo interpreto que sí debe responder penalmente. Eso es lo que yo quería preguntar a los neófitos aquí en Panamá, que no sabemos de derecho. ¿Cómo una prerrogativa presidencial claramente establecida termina siendo juzgada como un delito? Es que como si yo le juzgara al presidente por los nombrar a los magistrados de la Corte. Entre otras cosas, y es de carácter de naturaleza política. Y Panamá había reconocido la Corte hasta el año 2008 que la facultad de determinación de situaciones políticas era unilateral del presidente de la República. Eso fue trastocado a partir del 2008. Entonces, con todas estas situaciones, ahora tú le dices al fiscal, ¿sabes qué? Yo no voy a tomar decisión en cuanto a la prescripción. Tú tienes que tomarla, no yo. Así que reformo y digo que tú determines eso. Pero no me importa que eso pueda estar prescrito.
yo ordeno la detención inmediata. Y más aún, no me interesa si tú declaraste la rebeldía, yo decreto la rebeldía nuevamente y ordeno la detención. Entonces, estos argumentos que parecieran unas contradicciones imprevisibles que hubieran podido, nacen no en un juzgado municipal ni en una correduría. En la Corte Suprema. Nace en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, cuando tú ves, tú dices, oye, esto es el tribunal que tiene que uniformar las condiciones del sistema penal acusatorio. Si esa teoría la aplican en el sistema penal acusatorio, sería destruir el adelanto que pudiera significar el sistema penal acusatorio. Entonces, el efecto de perseguir por encima de la ley a una persona va a intoxicar el sistema. ¿Qué va a suceder? Nosotros estamos advirtiéndole a la Corte que reconsidere el hecho de ordenar una detención y no espere a que se decrete si hay o no hay prescripción. ¿Esto no crea un precedente que se le puede aplicar al actual gobierno con otras decisiones constitucionales? Sí, si se le aplica. Acuérdate que los casos políticos en el mundo jurídico, a pesar de que son los que más la gente trata y conoce, nada más que es menos un 5%. O sea, tú puedes hablar de cuántos casos políticos, de 500, 600. Ahí se tramitan 5.000 o 10.000 casos en Por ejemplo, la justicia general y estamos contaminando. Hablando de contaminaciones, ese acuerdo que se llegó con Guardia Jaén ayer. Guardia Jaén se puede decir que es la piedra angular de la mayor parte de los casos de todo lo que salió. Por lo menos los más sonados. Los más sonados, de los más. Con los que más decir, personas han involucrado. No es. Ustedes están claros, porque hay casos donde está el presidente Martinelli. Ustedes saben lo que se arregló con Guardia Jaén ayer entre fiscales y el juez. Bueno, mira, antes de. No lo sabemos, para contestarte tu pregunta, pero quiero hacer el escenario completo. Cuando se aprobó la Ley 4 del 2017, muchos advertimos que era traspolar una institución del sistema penal acusatorio con ciertas garantías al sistema inquisitivo, sin garantía alguna. Entonces, es como aquel que crea un Frankenstein jurídico y no lo hace en su completo escenario. ¿Qué sucede en el sistema inquisitivo? El acuerdo es reservado. Sí. Sin embargo, en el sistema inquisitivo, las pruebas que tú evacúas en el sumario mantienen su fortaleza. No tienen que ir a juicio los testigos que fueron al sumario. ¿Qué va a implicar esto? Que primero, nunca vas a someter a contradictorio ninguna declaración dada en ningún acuerdo en el sistema inquisitivo. ¿Cómo vas a juzgar a una persona si no tienes derecho a contradecir un testimonio? Claro. Segundo, por ser reservado, nadie lo va a conocer. Entonces te vas a tener que limitar a las declaraciones que hayan sido dadas en el sumario. ¿Qué pasa si en el acuerdo se hicieron declaraciones que no constan en el sumario? ¿Cómo vas a hacer esto si firmas un finiquito de esta naturaleza? Y otra cosa, los jueces solamente pueden aprobar o improbar el acuerdo. Y si imprueban el acuerdo nada más que es por dos causales, banalidad o violación de los derechos. No hay otra. El juez no puede modificar, no puede alterar, no puede hacer absolutamente más nada que aprobar o no aprobar. Ya aprobado el acuerdo, cuando te dicen que la fiscalía está apelando, ya es algo que por lo menos nosotros como terceros no podemos entender. Vamos a esperar las explicaciones. Somos respetuosos, no queremos tocar un tema que no somos parte en este momento y esperemos cómo va a manejar el tribunal los tiempos ahora. ¿Ve? Incluso para nuestro juicio, en términos generales, ya la Fiscalía ejecutó con la defensa una facultad y una previsión legal. Ya eso está, para nuestro juicio, está consumado. Ya las partes que ellos son los que tienen que dar las explicaciones. Los terceros no somos partes en esos acuerdos. Nosotros no tenemos ni podemos participar en esos acuerdos. Nosotros nos mantenemos en los casos que tenemos defensa en el expediente principal y seguiremos el debate y tomaremos las decisiones correspondientes. Así que, en términos generales, la figura del acuerdo en el sistema inquisitivo, para mi juicio, la forma en que están aplicándolo viola garantías constitucionales. Y van a matar la idea.
es que la van a destruir. ¿Por qué? Porque mucha gente que no está de acuerdo con esta figura en el sistema penal acusatorio va a tratar de contaminarla. En el sistema penal acusatorio esto sí ya no es discutible, porque tú puedes llegar al acuerdo que tú quieras con una persona, claro, pero tiene que presentarse a juicio a tomar la declaración en caso de colaboración eficaz. Claro, ahí el acusado se puede defender. Y puede contradecir Y y, la revisar el testimonio. Cuando se trata de colaboración eficaz, cuando es acuerdo de pena, solo intervienen el fiscal y el y juez. la persona, sí, correcto, el juez aprobándolo y el acuerdo entre el fiscal y el imputado. Pero todo esta confusión va a traer que los tribunales van a tener que definir. Nosotros sí queremos, retomando la idea de lo de la Corte Suprema en el caso de indulto, esperar que se defina la prescripción, que lo va a tener que hacer por disposición del Pleno el magistrado Ayú Prado en las próximas semanas, sea, a nuestro juicio, debe ser oralmente. Y dos, posterior a eso, si no se decreta la prescripción, que para nosotros debe ser automática, entonces se pudiera considerar otras cosas. Pero adelantar una detención para trámites de extradición, por lo menos verifiquen que en el tratado este tipo de delitos no es extraditable. Entonces tú le estás diciendo al magistrado de garantía, extradita o tramita la extradición de alguien y no sabes que el tratado no lo permite. Entonces, ¿cómo el magistrado de garantía va a pedir una extradición si uno de los requisitos es que el delito no esté prescrito? Y el segundo de la situación es que abuso de autoridad, y el abuso de autoridad no está contenido en el tratado entre Panamá y los porque Estados Unidos. otra cosa es una pena máxima de 2 años o 3. 2 años. Conmutable Sí. o Toda pena menor de 4 alternativo. años es conmutable. No, pero en este caso la misma disposición dice 2 años o días multa. Oh. Entonces, si la misma previsión del tipo penal, ya ni siquiera se trata de sustituirlo, ni computar, no, en la misma disposición te dice hasta un máximo de 2 años o días multa. Si son días multa, entonces, ¿por qué tienes que ordenar la detención preventiva? Entonces, rompe toda esa instrucción de los principios generales de derecho que te dicen que la detención es una medida excepcional, de que los convenios internacionales los echas a un tinaco y lo que queda pendiente entonces ahora es decir, no, yo quiero detener a Ricardo Martinelli por este caso. Entonces, ¿qué tú esperas del futuro de estas discusiones que se hagan públicamente? Esa decisión de Ayú Prado, ¿cuándo tiene que tomarse? Él tiene, por orden de la Corte, él tiene que determinar si la decisión está prescrita o no. Pero ya la Corte le dijo, ojo, este es el artículo 355, cuya penalidad máxima es 2 años. Ojo, esto se cometió supuestamente entre el 24 y el 27 de junio del 2014. Ojo, tienes que aplicar el Código Procesal Penal en su artículo 116 ordinal 2. Pero ¿por qué no lo hiciste tú? Claro. ¿Por qué dilatar y crear la expectativa en la comunidad después de una maratónica audiencia que ordenaste la detención de Ricardo Martinelli? Sí. Era Entonces, el titular. correcto, tú pones un titular, ya la comunidad dice, Ricardo Martinelli tiene otra orden de detención. ¿Qué va a suceder cuando tengan que decretar prescrita? Y creaste una expectativa innecesaria y contra derecho. Y no lo creó un corregidor ni un juez municipal. Fue la Corte Suprema. No, de y en el Justicia. camino sale otro funcionario diciendo que hay una conspiración contra la justicia y que todo lo que se va a caer es por culpa de esa conspiración. Pero si que tú ya pasó. Sí, y peor aún que tú dices, esto se va a caer. Entonces, tú no lees entre líneas, decir, ok, miren, la Corte ordenó al fiscal de garantía, al juez de garantías que tramitara la extradición y por eso ordenó la detención. Pero, ojo, este caso está prescrito. Entonces, se crea una expectativa a las 2:30 de la mañana Sí. frente a un amanecer que Sí. lamentablemente, gracias a todos estos comentarios, está claro que ese delito está prescrito. Más aún, la Corte, en el caso de Bahía Honda, decretó que no admitía el caso porque el caso ya estaba prescrito y que no se podía iniciar un proceso a sabiendas de que el caso estaba prescrito. Y eso lo falló el año pasado. Entonces, ¿cómo entendemos este asunto? En fin, cosas de la justicia panameña. Al abogado Carlos Carrillo, gracias por estar con nosotros.